Dar formato a celdas y datos. Las hojas de cálculo permiten realizar una gran variedad de operaciones. Algunas de ellas pueden arrojar información errónea si las celdas que contienen los datos o la fórmula no están configuradas correctamente. Además, permiten interpretar fácilmente los datos y su propósito. Abre la hoja de cálculo del registro de compras para cambiar formato de los datos. Selecciona las celdas desde C2 hasta C11. Haz clic derecho sobre la selección para abrir el menú contextual. Selecciona la opción Formato de celdas. Elige Moneda en las opciones de la izquierda. Verifica que la opción Posición decimales esté configurada en 2. Haz clic en el botón Aceptar. Aunque la aplicación puede detectar el tipo de dato que contiene cada celda, especificar manualmente esta configuración evitará errores al momento de realizar operaciones, ya que ahora la aplicación tiene la orden de tratar los datos de esta columna como moneda. Observa que el formato de los datos afecta el estilo de la celda. Por ejemplo, los números se alinean a la derecha y el texto a la izquierda. Puedes personalizar este estilo de acuerdo con tus necesidades, siguiendo estos pasos. Selecciona las celdas desde C2 hasta C11. Elige la pestaña Inicio de la barra de herramientas. Haz clic en el icono Alinear a la izquierda de la sección Párrafo. Selecciona las celdas desde A1 hasta D1. Haz clic en el icono Color de relleno en la sección Fuente de la barra de herramientas y selecciona el color azul. Haz clic en el icono Color de fuente en la sección Fuente de la barra de herramientas y selecciona el color blanco. En la misma sección, haz clic sobre el icono de negritas. Los estilos también te permitirán distinguir los títulos de las columnas de los datos en ellas. Aplica formatos de estilo en las celdas para mejorar la presentación y formatos de datos para evitar errores en las operaciones y fórmulas.